Buenas, en este vídeo veremos el tema 7 correspondiente a los ficheros. Como siempre empezaremos haciendo un pequeño repaso de lo visto hasta ahora. A continuación marcaremos los objetivos de este tema, de este vídeo, que va a tener los siguientes puntos. Hablaremos sobre lo que es la persistencia de datos, luego hablaremos de la estructura del sistema de ficheros que tienen los diferentes sistemas operativos y en concreto del sistema que vamos a utilizar, que es el sistema operativo Windows. Hablaremos cómo se utilizan los ficheros en C++, qué es el directorio de trabajo y por último veremos una serie de ejemplos que será cómo copiar un fichero o a otro. En este breve repaso nos centramos en el último tema, que es el más importante, que habla sobre la programación orientada a objetos. Primero de todo vimos el concepto de programación orientada a objetos y vimos que íbamos a tener nuevos tipos. Hasta ahora teníamos tipos y variables, ahora vamos a tener unas nuevas plantillas que se llaman clase. Y cada vez que creemos una instancia de esa clase le llamaremos objeto, que vendría a ser como un tipo y una variable, donde la clase es el tipo y el objeto es la variable. Vimos que estos objetos iban a tener atributos, que es información, y métodos, que van a ser operaciones que podamos hacer sobre el objeto. Además, el sistema de clases de la programación orientada a objetos tiene un concepto muy importante que es el constructor. En las variables, cuando creamos una variable, esa variable por defecto no iba a tener valor, iba a valer basura. En el caso de los objetos, se va a inicializar debido a que se va a llamar siempre a un constructor. Y ese constructor se va a encargar de inicializar la información, de forma que no tenga el valor basura. Por último, vimos que íbamos a tener una parte pública y una parte privada. Es decir, nosotros no íbamos a poder acceder a toda la información o a todos los métodos que tenía el objeto. De hecho, en pocas ocasiones vamos a poder acceder a la información de forma directa. Siempre lo haremos a través de métodos que van a ser públicos. Vimos que realmente durante todo el curso habíamos estado utilizando dos objetos, como eran el cin y el cout. El cin es un objeto de la clase iStream y el cout es un objeto de la clase OStream, que es OutputStream. Y vimos dos ejemplos de clase, la clase string, que encapsula un texto, un string, y la clase complex, que encapsula un número complejo. Vimos que realmente la clase complex era una plantilla. Es decir, yo podía crear clases, objetos de la clase complex de enteros o objetos de la clase complex de double. Realmente es una plantilla donde le tenía que decir que el tipo. Pero en nuestro caso siempre íbamos a utilizar los doubles o los floats. Los objetivos que alcanzaremos al terminar este tema son los siguientes. Deberemos conocer el concepto de persistencia de datos. Además, conoceremos la estructura del sistema de ficheros y en concreto la estructura del sistema de ficheros de Windows. El concepto de stream, que es muy importante, realmente lo hemos estado utilizando porque el cin y el cout es un ejemplo de stream. Pero este concepto de stream lo aplicaremos a ficheros y aprenderemos a leer de ficheros y a escribir en ficheros. ¿Qué es la persistencia de datos? A continuación lo veremos. El problema que intenta solucionar la persistencia de datos es el siguiente. Nosotros ejecutamos un programa en la CPU. Para poder almacenar las variables, lo que utiliza es la memoria RAM. La memoria RAM va a tener guardadas las variables, ya sean de tipos básicos como int, float, ya sean arrays o bien sean objetos. Esta información se va a guardar en la memoria RAM. Esta memoria tiene una gran ventaja, que es muy rápido. Al ser muy rápido, la CPU no pierde tiempo en ir a buscar la información, en ir a recuperarla o en grabar información en la memoria RAM. Pero sin embargo tiene un pequeño inconveniente. Si nuestra memoria RAM se queda sin energía, es decir, si apagamos el ordenador, todo lo que está almacenado desaparece. Y el otro inconveniente que tiene es que, como es un recurso muy caro y muy solicitado por el ordenador, cuando un programa termina, la información que estaba utilizando desaparece. ¿Qué quiere decir eso? Que si nosotros ejecutamos un programa, va a guardar información en la memoria RAM, pero cuando ese programa finalice, esa memoria, esos datos, van a desaparecer porque se van a reutilizar para otro programa. Con lo que no vamos a tener el concepto de persistencia de datos. El concepto de persistencia de datos es poder almacenar datos desde una ejecución de un programa a otra. Es decir, yo ejecuto un programa y podría guardar el récord que haya conseguido un usuario. Cuando lo ejecute al cabo de un par de días, quiero volver a recuperar ese récord. Esto no nos lo permite la memoria RAM y es el concepto de persistencia de datos. Hay otros dispositivos que sí lo que permiten. El problema que tienen esos dispositivos es que son más lentos. Entonces, nosotros guardaremos la información que necesitamos un acceso rápido en la memoria RAM y guardaremos la información que necesitemos hacer persistencia de datos en el disco duro. ¿Qué dispositivos podemos hacer persistencia? Pues por ejemplo el disco duro, que es el que vamos a utilizar, pero existen muchos otros. Existen las unidades ZIPs, que vienen a ser como unos disquetes pero de mayor tamaño. Unos dispositivos que tampoco se usan mucho, que son cintas magnéticas, que vendría a ser como un cassette. Un tambor magnético,
unos disquetes que ya están en desuso, los CD-ROM o los CDs de escritura en lectura o DVDs que todavía se usan, las tarjetas de memoria o las memorias USB. Todos estos son dispositivos que van a permitir la persistencia de datos, que una vez que yo apague el ordenador, esos datos van a continuar existiendo. Lo que vamos a hacer en este tema va a ser utilizar estos dispositivos para guardar información. Y lo guardaremos en un sistema, en un ente que se va a llamar fichero. A continuación veremos cómo se estructura la información en estos dispositivos. Cualquier dispositivo físico se va a dividir en unidades lógicas. Estas unidades lógicas van a venir representadas por una letra, por ejemplo, C, D, E, H. Si nos fijamos, en el sistema operativo Windows siempre empiezan con la C. ¿Por qué es esto? Porque cuando se inició el sistema operativo Windows, la letra A y la letra B estaban destinadas a las disqueteras. Un ordenador era normal que tuviese 2 disqueteras. Y cuando apareció en el disco duro, pues se puso como tercera unidad lógica, normalmente, y por eso se utiliza la C. ¿Qué es esto de la unidad lógica? Pues realmente cuando yo tengo un dispositivo físico, que podría ser un disco duro de 1 terabyte, que son 1000 gigas, yo lo puedo dividir en 2 unidades lógicas. Puedo tener por una parte una unidad de 750 gigas y la parte sobrante otra unidad de 250 gigas. ¿Por qué se hace esta separación lógica? Pues no, porque a veces interesa, porque en la unidad D, la unidad lógica D, aunque esté en el mismo dispositivo físico, se va a tener las copias de seguridad, la reinstalación del sistema operativo, etc. Y en la unidad C es donde va a estar instalado el sistema operativo, vamos a tener los datos, etc. Como vemos, nosotros una unidad física lo podemos dividir en 2 unidades lógicas, pero también se puede hacer el proceso inverso. Yo puedo tener 2 discos duros de gran capacidad de 2 terabytes y unirlos en una única unidad lógica que sería de la suma de los dos, en este caso de 4 terabytes. O por ejemplo, si tengo un DVD, va a aparecernos con la letra H. O cuando insertamos una unidad de memoria USB en el ordenador, nos puede aparecer con la letra E, con la letra T o con cualquier otra letra. Esta letra hace referencia a la unidad lógica, aunque muchas veces va a haber una relación 1:1 entre la unidad lógica y el dispositivo en concreto. Hemos visto que tenemos unidades físicas. Estas unidades físicas se dividen en unidades lógicas o se juntan en unidades lógicas y dentro de estas unidades vamos a tener ficheros. Los ficheros van a ser un contenedor de información donde esta información se va a guardar de forma secuencial, es decir, va a estar ordenada. ¿Qué pasaría si nosotros tuviésemos todos los ficheros directamente en la unidad lógica? Sería un poco desorganizado, estaría un caos por completo. ¿Qué es lo que se hace? Pues se divide la unidad lógica en directorios. De esta forma es más fácil estructurar la información. Pero el concepto de directorio, para lo único que aparece es para organizar mejor dicha información, para organizar mejor nuestros ficheros. Como hemos dicho, nuestra unidad lógica se va a organizar en ficheros y directorios. Estos ficheros o directorios siempre los va a identificar un nombre. Y además vamos a tener una cierta restricción, que es que dentro del mismo directorio solo puede haber un único fichero o directorio con ese nombre. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos nuestra unidad lógica C y dentro de la unidad lógica C tenemos una carpeta que se llama fotos, una carpeta o directorio que se llama personal y un fichero que se llama importante.txt. A su vez, dentro del directorio fotos tenemos otro subdirectorio que se llama 2015, uno 2016 y otro 2017. Dentro de cada uno de estos subdirectorios, 2015, 2016, 2017, tiene una serie de ficheros. Por ejemplo, en 2015 tenemos el playa.jpg y el cumpleaños.jpg. En la carpeta, en el directorio 2016, tenemos el fichero barbacoa.jpg y cumpleaños.jpg. Fijaos que estos dos archivos, estos dos ficheros, se llaman igual, pero están ubicados en directorios diferentes. Esto lo va a permitir el sistema operativo. Lo que no va a permitir es que en el mismo directorio haya dos ficheros con el mismo nombre. En 2017 tengo una foto que es fútbol.jpg y otro archivo, otro fichero que se llama cumpleaños.jpg, que tiene el mismo nombre que los otros dos anteriores que hemos visto, pero al estar en un directorio diferente lo va a permitir. Y por ejemplo, dentro del directorio personal tengo un único fichero que se llama diario.txt. Esta es la organización que va a tener los directorios. Los directorios se dice que tiene una estructura de árbol, porque a partir de la raíz tengo los nodos que van a ser los directorios. Y dentro de cada directorio vuelvo a tener los subdirectorios. Así hasta tener los ficheros. Aunque dentro de cualquier rama, dentro de cualquier directorio, puedo tener también los ficheros. Los ficheros serían como unas hojas y los directorios y subdirectorios van a ser las ramas del árbol. La raíz del árbol, que también se le llama el nodo raíz
del sistema de archivos es la unidad. El nombre de los ficheros generalmente termina con un punto y una extensión, que suele ser 3 o 4 caracteres. Esta extensión del fichero realmente no identifica el fichero. Lo que identifica es con qué programa se va a abrir. Por ejemplo, si yo tengo un fichero que se llama playa.jpg, el sistema operativo tiene en un sitio, una tabla, donde le va a decir los ficheros JPG con qué programa lo tiene que abrir. Por ejemplo, en mi caso será con el Microsoft Paint. Si tuviese la extensión JPEG, también lo abriría con el mismo. O si tuviese la extensión BMP, lo va a intentar abrir con el mismo. Pero eso no quiere decir que ese fichero tenga esa información. Simplemente una información que sirve al sistema operativo para guiarle con qué programa tiene que abrirlo. Por ejemplo, los ficheros CPP, que son los ficheros de código fuente que tenemos en nuestro ordenador, están relacionados, está indexado, que tiene que abrirlo con el programa defense.exe, que es el Visual Studio 2019. O en mi caso, los ficheros que son TXT, que tienen la extensión TXT, los va a abrir con el programa notepad++.exe. Pero como repito, es muy importante esta extensión, es a modo informativo, no es algo que sea vinculante. Es decir, yo podría coger un fichero que se fuese mi diario oculto.txt y si quiero que alguien no lo abra o no se dé cuenta de lo que es, simplemente le podría cambiar la extensión y ponerle .jpg. Cuando alguien trate de abrirlo haciendo doble clic, el sistema operativo lo que va a hacer va a ser intentar abrirlo con el programa que tiene vinculado, que es el Microsoft Paint. Al intentar abrirlo, como lógicamente eso no es una imagen, le va a dar un error. Por eso es muy importante diferenciar entre lo que es la extensión y el contenido realmente. No es algo vinculante, sino que es algo informativo. Para identificar un fichero, el sistema operativo lo que utiliza es la ruta absoluta. La ruta absoluta es unívoca, de forma que en una ruta absoluta podemos identificar de qué fichero se trata. Para ello habrá que especificar la unidad y a continuación habrá que especificar la forma, la ruta de llegar a ese archivo o a ese directorio. Para separar los nombres de directorios se hace con la barra invertida en Windows. Eso quiere decir que ni los nombres de los directorios ni los nombres de los ficheros van a poder tener la barra como un carácter. Aquí, como veremos más adelante, se nos presenta un pequeño problema. Los sistemas operativos como Linux y macOS utilizan la barra normal y en Windows utilizan la barra invertida. Pero esta barra invertida también se utiliza para otras cosas en C++, para hacer escape de carácter, se dice, caracteres escapados, y entonces a la hora de poner las rutas vamos a tener que hacer un pequeño arreglo. Por ejemplo, aquí está especificada una ruta absoluta, que es C2 puntos, quiere decir que tenemos que ir a esta unidad, a continuación el subdirectorio fotos, que sería este, y a continuación el subdirectorio 2015. Es decir, esta ruta absoluta hace referencia a este directorio. La siguiente línea, esta de aquí, hace referencia a la unidad C, directorio fotos, directorio 2016. La siguiente ruta, que es esta aquí, c2 puntos barra importante.txt, hace referencia a la unidad C y ya directamente la unidad C hace referencia a este fichero de aquí que se llama importante.txt. Otra ruta podría ser c2 puntos barra fotos barra importante.txt y debería ser un fichero que, como vemos, no existe, que debería estar aquí, a la misma altura que las carpetas 2015, 2016 y 2017. Fijaos que estos dos ficheros se llaman igual, pero su ruta absoluta es diferente y por eso lo podemos diferenciar. El primero de todos, este de aquí, el 1, hace referencia a este fichero de aquí. Y la siguiente ruta absoluta, que es la 2, hace referencia a este fichero de aquí. Es decir, aunque tengan nombres diferentes, se puede diferenciar debido a que la ruta absoluta es diferente al estar ubicados en directorios diferentes. Vamos a ver otra forma de identificar los ficheros, que es a través de la ruta relativa. Para saber cómo funciona la ruta relativa, tenemos que saber qué es el concepto de directorio de trabajo. El directorio de trabajo, como su nombre indica, es donde está trabajando el programa. Cuando nuestro programa arranca, el directorio de trabajo es el mismo donde se está ejecutando. Y a partir de ahí podemos movernos por el árbol. En nuestro caso no lo vamos a hacer, no nos vamos a mover, vamos a utilizar siempre como directorio de trabajo el ejecutable, donde está el ejecutable. ¿Para qué sirven las rutas relativas? Porque lo vamos a poner en relación a donde está nuestro programa. Por ejemplo, nuestro programa vamos a suponer que está en este directorio, en esta ruta absoluta, que sería esta carpeta de aquí. Pues yo podría poner una ruta relativa, es decir, en vez de poner la unidad, 2 puntos y todos los directorios hasta llegar, simplemente le pongo el nombre del fichero, cumpleaños.jpg. Entonces hará referencia a este fichero de aquí.
¿Por qué sirve la ruta relativa? Porque si yo muevo mi programa a otra carpeta, a otro directorio y lo ejecuto, va a seguir funcionando utilizando la información que hay en ese directorio. Es decir, no va a ser necesario que conozca la ruta absoluta, toda la ruta para llegar a la información, simplemente la ruta en relación a donde está. Es decir, si mi programa en vez de ejecutarlo en este directorio lo estuviese ejecutando en este otro directorio, al hacer referencia a esta ruta relativa, estaría haciendo referencia a este fichero de aquí. Y si nuestro programa lo llevásemos a esta carpeta de aquí y lo ejecutásemos, estaría utilizando este fichero de aquí. ¿Qué sucede? Además de poder hacer referencia a archivos, a ficheros que están en el propio directorio, podemos movernos por el árbol. Por ejemplo, podemos subir un nivel con el punto punto. El punto punto sirve para subir un nivel. Es decir, si nuestro directorio de trabajo es el 2016, subir un nivel quiere decir que va a ir al directorio de fotos. Dentro del directorio de fotos se va a ir al 2015 y a partir de ahí va a coger el fichero cumpleaños.jpg. Se pueden hacer movimientos un poco extraños, se puede volver al directorio donde ya estábamos. Es decir, en el siguiente ejemplo, en este de aquí, lo que hace es que primero sube un nivel, se irá al subdirectorio fotos, a partir de aquí volverá a ir al 2016 y cogerá este fichero de aquí que es el cumpleaños.jpg. O podemos subir diferentes niveles. Podemos subir dos niveles, que sería subir un nivel, ir al directorio fotos, subir otro nivel sería ir a la raíz y dentro de la raíz coger el fichero importante.txt. Otra forma de poner una ruta relativa es simplemente obviando la unidad. Es decir, si yo pongo barra importante.txt, al poner la barra, obviando la unidad, lo que está diciendo es que dentro de la misma unidad en la que estamos, se tiene que ir al directorio raíz, que será este de aquí, y coger el fichero importante.txt. O bien lo puedo utilizar para ir a otra carpeta, a otro directorio, es decir, puede subir y luego puedo bajar. En este último ejemplo de aquí, lo que hace es subir un directorio pues, con este punto punto, a continuación sube otro directorio con este punto punto, a continuación se va al directorio personal con este de aquí y va a coger el fichero diario.txt. En nuestro caso, siempre vamos a utilizar esta forma. Vamos a acceder a los ficheros de forma relativa para no tener que poner toda la ruta absoluta y de esta forma cuando nosotros llevamos nuestro programa a otro ordenador va a seguir funcionando. Lo único que tendremos que poner será el ejecutable y los datos en la misma directorio, en la misma carpeta y de esta forma haciendo uso de la ruta relativa funcionará. Esto es el explorador de Windows y aquí tenemos un ejemplo de un directorio donde podemos ver que tenemos dos ficheros, uno que se llama información.txt y otro que se llama logoprograma.jpg. Si clicamos aquí nos aparece la ruta completa, es decir, está en la unidad C, dos puntos, luego en el subdirectorio D, luego un subdirectorio que se llama OneDrive Universitat de les Illes Balears, dentro de este directorio uno que se llama documentos y luego otro directorio que se llama mis datos. La ruta completa de información.txt sería todo esto con la barra e información.txt. ¿Qué sucede si yo hago doble clic sobre un archivo? Si yo hago doble clic sobre un archivo, lo que hace el sistema operativo es fijarse en la extensión, en este caso JPG, y va a tener un programa asociado. En este caso es el Paint. Yo hago doble clic y me abre esa imagen con el programa asociado, que es el Microsoft Paint. En el caso de que haga doble clic sobre información.txt, pues me lo va a abrir con el programa que tengo asociado, que es el Notepad++. Fijaos que en este caso, ya en el propio nombre del programa, me está indicando la ruta completa del archivo que yo estoy editando. Aquí me aparece simplemente el nombre del archivo, pero aquí me aparece la ruta absoluta, la ruta completa. ¿Qué puedo hacer? Yo este archivo le puedo cambiar la extensión y puedo llamarle JPG. ¿Qué va a pasar? Bueno, me dice si quiero cambiarlo, decimos que sí. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues que ahora lo va a intentar abrir con el Paint. ¿Pero qué va a suceder? El Paint no sabe cómo interpretar este archivo y me saca una ventana de error como esta. Me dice que este archivo no es un archivo de mapa de bits válido o su formato no es compatible. Es decir, aunque el contenido sea un fichero de texto, como está asociado debido a la extensión con un programa de edición de imágenes, no me lo va a poder abrir. Yo lo que puedo hacer es darle con el botón derecho, por ejemplo, y decirle abrir con, y aquí decirle edit with notepad. Entonces me lo abre con el notepad y yo este fichero, aunque tenga extensión JPG, lo puedo editar con cualquier otro programa. ¿De acuerdo? Puedo editarlo, puedo grabarlo, puedo ahora volver a cambiarle la extensión y dejarlo como estaba, que sería la correcta para que todo el funcionamiento vaya bien. Ponerle información.txt, decirle que lo quiero cambiar el nombre. Y ahora cuando haga doble clic, tengo la información que he guardado, el hola caracola.
Es decir, la extensión solo hace referencia a qué programa lo va a intentar abrir. No tiene nada que ver, no está vinculado con el contenido que hay dentro. Y el otro concepto muy importante que hay que tener claro es la ruta absoluta. Para identificar un fichero de forma unívoca hace falta la ruta absoluta y el nombre del archivo. A continuación veremos cómo gestionar los ficheros desde C++. Veremos cómo abrir archivos para la lectura y abrir archivos para la escritura. Primero tenemos que ver el concepto de stream. Stream en inglés significa rollo. Que se haya importado este concepto, esta palabra, al mundo de la informática no es por el agua, sino por el flujo. Es decir, un stream en informática va a ser un flujo de información. Va a ser un flujo de datos. Como hemos visto, realmente el objeto CEIN es un flujo de entrada de datos. A través del CEIN nos van a llegar datos a nuestra aplicación. Y en contraposición, el cout es un flujo de salida. Nosotros vamos a utilizar el cout para sacar datos. Pero, al igual que hemos utilizado el CEIN, que es el teclado, y el cout, que es la pantalla, puede haber otros streams. Como podría ser un fichero, que podría ser de entrada o de salida ese flujo dependiendo de lo que hagamos con el fichero. O podría ser una tarjeta de red, que sería entrada y salida. O bien podría ser un dispositivo Bluetooth, o incluso podríamos tener un almacén en la memoria que se comportase como un stream. Es decir, podemos ir poniendo los datos por un lado y por el otro lado ir sacando los datos. ¿Cuándo va a ser un flujo de entrada? ¿Cuándo va a ser un flujo de salida? Pues eso depende del ordenador, depende del programa, es decir, desde el punto de vista del programa. Cuando el programa está leyendo datos, como sería el teclado, será un flujo de entrada. Cuando nuestro programa está sacando información, es un flujo de salida. Está claro que para la pantalla lo que proporciona el ordenador es un flujo de entrada de datos y para el teclado lo que está proporcionando es un flujo de salida de datos. Es decir, el concepto de entrada o salida depende de donde lo miremos. Nosotros siempre lo miraremos desde el punto de vista desde el programa. Por eso el CEIN va a ser un flujo de entrada de datos porque el programa va a leer y el cout va a ser un flujo de salida de datos. ¿Qué tiene que ver todo este concepto? Pues porque cuando nosotros utilizamos los ficheros, si utilizamos los ficheros para escribir en ellos, será un flujo de salida, y si utilizamos el fichero para leer de ellos, será un flujo de entrada. Como hemos dicho, un fichero va a ser para nosotros un flujo de datos. Para poder utilizar este flujo de datos tendremos que abrirlo, es decir, como si abriésemos el grifo, en este caso será el fichero, para poder escribir en él o leer en él. Y una vez que hayamos terminado su uso, tendremos que cerrar ese stream, tendremos que cerrar ese flujo de datos. Cuando hagamos una apertura de un fichero, tenemos que indicar primero de todo qué fichero queremos abrir. Para ello utilizaremos o bien una ruta absoluta o bien una ruta relativa. Y debemos especificar el modo de uso, que puede ser de lectura o de escritura. En el caso de que sea lectura tendremos un flujo de entrada de datos y en el caso de que sea escritura tendremos un flujo de salida de datos. Además debemos especificar el tipo de acceso, que puede ser secuencial o aleatorio. En nuestro caso, durante todo el tema haremos un acceso secuencial. En el acceso secuencial lo que vamos a hacer es ir consumiendo los datos que nos va proporcionando el flujo, pero nunca vamos a retroceder. Con el acceso aleatorio, que no se permite en todos los flujos, se va a poder saltar, es decir, voy a poder resetear al principio, me voy a poder ir al final, voy a poder avanzar 10 posiciones, voy a poder ir a la posición número 100, etc. En nuestro caso, como hemos dicho, no haremos acceso aleatorio, siempre haremos un acceso secuencial. Y dentro de la apertura tenemos que especificar si va a ser un archivo de texto o un archivo binario. En nuestro caso, nunca utilizaremos tipos de fichero binario, siempre serán tipos de fichero de texto y lo que leeremos serán caracteres. Y hay que recordar que siempre al terminar de utilizar el fichero tenemos que cerrar ese flujo, tenemos que cerrar el fichero. Para poder utilizar ficheros vamos a utilizar dos clases que son ifstream y ofstream. ifstream hace referencia a input file stream y ofstream hace referencia a output file stream. Primero veremos una similitud con el CEIN y el cout. Un objeto de la clase, el objeto CEIN es un objeto de la clase iStream, que es input_stream, y lo que permite es leer de teclado. Por otra parte, el objeto cout es un objeto de la clase output_stream y permite mostrar, escribir por pantalla. Realmente estas dos clases, la clase iStream y la clase OStream, son, por así decirlo, primas de la clase ifstream y ofstream. Es decir, van a compartir algunos métodos que van a ser iguales.
Lo que vamos a hacer con el teclado va a ser lo mismo, perdón, lo que vamos a hacer con un fichero de entrada, un ifstream, es lo mismo que estábamos haciendo con el teclado. Y lo que vamos a hacer con un objeto de la clase ofstream, que va a ser un fichero para escribir en él, un fichero de salida, va a ser lo mismo que estábamos haciendo con el cout, que era un objeto de la clase ostream. ¿Qué diferencias va a haber? Bueno, pues la diferencia más grande es que cuando teníamos el teclado en la pantalla teníamos un único stream. Es decir, no podemos poder tener dos flujos del teclado o dos flujos de la pantalla. Sin embargo, cuando tengamos ficheros, sí que podremos tener diferentes ficheros. Es decir, podremos tener diferentes objetos de la clase ifstream. De esa forma, podremos tener abiertos varios ficheros de lectura o incluso podemos tener abiertos varios ficheros de escritura, cosa que no pasaba con el teclado y la pantalla. Otra cosa que le diferencia respecto al Cin y el Cout es la apertura y el cierre. El teclado y la pantalla no tenemos que abrirlo y cerrarlo. Los objetos de la clase ifstream y ofstream vamos a tener que abrirlos y cerrarlos. Vamos a tener que abrir el grifo para que comience el stream, para que comience el flujo de datos, y vamos a tener que cerrarlos. Y en ese momento de la apertura tenemos que indicarle qué fichero queremos trabajar. Y por último, algo muy importante que lo difiere del teclado es que cuando nosotros estamos leyendo de un fichero, como es una lectura secuencial, llegará un momento que lleguemos al fin de ese fichero y no podremos leer después del fichero. Tendremos que detectar entonces cuando hemos llegado a ese final de fichero, que será el end of file, el final de fichero. Estas son las tres grandes diferencias que va a haber entre el Cin y el Cout y los objetos de la clase ifstream y ofstream que vamos a utilizar para leer de un fichero y escribir en un fichero. Repetimos las diferencias, que son muy importantes. Con Cin y Cout tenemos un único stream. Con el ifstream y el ofstream podemos tener tantos streams como queramos, para lectura o para escritura. Tendremos que hacer una operación de apertura y una operación de cierre para poder utilizar el fichero. Y por último, cuando hagamos lecturas, tendremos un final de fichero, un end of file. Primero veremos la clase ofstream, output file stream, que sirve para escribir un fichero. En comparación con el Cout, la única operación que teníamos era la de escribir en la pantalla. Aquí, además de poder escribir en el fichero, vamos a tener que hacer la apertura de dicho fichero, indicándole qué fichero vamos a escribir, es decir, dónde queremos guardar esa información. Además, podemos obtener información mediante un método que nos va a servir para determinar si realmente se ha podido abrir o no se ha podido abrir el fichero. Y finalmente, tenemos un método que va a servir para cerrar el fichero. Vemos un ejemplo de la utilización de la clase ofstream para escribir un fichero. Primero de todo, tenemos que declarar un objeto de dicha clase. En este caso se va a llamar fs de fichero de salida. A continuación tenemos que abrir el fichero, porque si no abrimos el fichero, no vamos a abrir ese flujo de datos y no vamos a poder guardar la información en el fichero. ¿Cómo lo hacemos esto? Pues con el método open, y a continuación tenemos que indicarle el nombre. En este caso abrirá un fichero que se llama fichero.txt y lo hemos especificado mediante ruta relativa. ¿Qué quiere decir eso? Que ese fichero se va a crear en la misma carpeta donde está nuestro ejecutable. Una vez que hemos mandado que se abra el fichero, podría ser que hubiese habido un fallo en la apertura. Realmente ese fallo va a ser un poco probable, porque el único fallo que podría suceder es o bien que el disco duro se desconecte, que sería algo catastrófico, o bien que no tenga espacio suficiente en el disco duro. Por lo que por lo general siempre esto de aquí nos va a devolver verdadero. El método isOpen nos va a devolver verdadero porque se ha podido abrir. Y a continuación operamos igual que si fuese el cout. Vamos a empezar a mostrar datos a través de este flujo, a mandar datos a través de este flujo que van a acabar dentro del fichero. En este caso introducirá en el fichero el texto hola caracola, esto es un fichero de texto, pone un salto de línea, a continuación va a poner dentro de este fichero hay caracteres, otro salto de línea, otro salto de línea, otro texto que dice adiós, otro salto de línea y muy importante, lo último, después de haber escrito todos los datos, tenemos que cerrar el fichero, tenemos que cerrar ese flujo de datos con el método close. Si después de cerrar este fichero intentásemos hacer escrituras, hacer fs hola, nos va a generar un error y no nos va a poder escribir en el fichero. ¿Por qué? Porque ese fichero ya está cerrado, el flujo de datos se ha cortado. Entonces, las operaciones que vamos a hacer cuando queramos escribir un fichero siempre van a ser las mismas. Van a ser la apertura, comprobar si se ha podido abrir, mandaremos todos los datos a grabar, a escribir en ese fichero y finalmente cerraremos ese fichero, ese flujo de datos.
Aquí tenemos el programa de ejemplo que hemos descrito ahora mismo. Primero de todo, para poder utilizar la clase ifstream o fstream, tenemos que hacer un included de este fichero, del fstream, que es donde están declaradas estas clases. Y aquí tenemos el programa principal. Lo primero de todo que vamos a hacer va a ser declarar un objeto de la clase ofstream, que en este caso se llama fs de fichero de salida. Hacemos la apertura del fichero, miramos si está abierto, en caso de que esté abierto hacemos la escritura y cerramos el fichero. Si no se ha podido hacer la apertura, mostrará un mensaje de error de no se ha podido abrir el fichero. Vamos a ejecutarlo y vamos a ver que realmente nos genera este fichero. Se ha ejecutado correctamente, aquí tenemos el resultado, no muestra nada por pantalla porque se ha podido ejecutar de forma correcta y ahora tenemos que localizar el fichero. Para localizar el fichero, pues simplemente le clico con el botón derecho, le digo abrir carpeta contenedora y va a ser en esta carpeta donde me habrá creado el fichero. Como vemos, aquí lo podemos ver, tenemos el fichero .txt que nos ha creado, que es en la misma carpeta donde tengo mi código fuente de mi proyecto. Realmente el ejecutable estaba aquí dentro, está dentro de la carpeta debug, pero Visual Studio se las ingenia para que realmente esté trabajando, el directorio de trabajo sea este de aquí. Y aquí es donde va a guardar el fichero. Lo podemos abrir haciendo doble clic y me abre el fichero correctamente y con el texto que hemos grabado. Hola caracola, esto es un fichero de texto, dentro de este fichero hay caracteres, adiós. Vamos a ver la clase ifstream que sirve para abrir un flujo de datos para leer datos de un fichero. Comparado con el cin, seguimos teniendo los dos métodos que ya teníamos en el cin. Este método de aquí para leer el siguiente carácter, enteros, floats, doubles o reales, y este método de aquí para leer el siguiente carácter sin saltarnos los espacios. Recordad que hacíamos un cin.get. En este caso tendremos que poner el nombre del objeto del fichero, .get, y hará la misma operación pero sobre el fichero. Además, tenemos el método open para abrir el fichero y tenemos el método isopen para saber si esa apertura se ha realizado correctamente. Tenemos el método close para cerrar el flujo de datos, para terminar de leer información de dicho fichero, y tenemos otro método que no teníamos con los ficheros de salida, que no teníamos en la clase ofstream. Este método nos va a devolver cierto, nos devuelve un booleano, nos devolverá cierto si estamos al final del fichero, o nos devolverá falso si todavía podemos continuar con la lectura de datos del fichero. Vamos a ver un ejemplo de la utilización de la clase ifstream. Primero de todo tenemos que declarar un objeto de la clase ifstream, en este caso le llamamos fe de fichero de entrada. ¿Qué tenemos que hacer antes de poder leer? Antes de poder leer tenemos que abrir el flujo de datos. ¿Cómo lo hacemos? Con la instrucción open y tenemos que decirle qué fichero queremos abrir. En este caso estamos especificando una ruta relativa. ¿Eso qué quiere decir? Que voy a intentar abrir el fichero que se llame fichero.txt que esté en el directorio actual de trabajo. El directorio actual de trabajo, en nuestro caso, será el mismo directorio donde estará ubicado el proyecto y el código fuente. En este caso, la apertura del fichero para lectura sí que es probable de que no se realice correctamente, porque si el fichero no existe, entonces no se va a poder abrir. Por eso tenemos que verificar que se ha llevado a cabo la apertura del fichero. Si se ha llevado a cabo la apertura del fichero, entonces podremos llamar al método get. Recordar que cuando leíamos de teclado hacíamos cin.get. En este caso hacemos fe.get. ¿Por qué? Porque en vez de leer del flujo de teclado, tenemos que leer del flujo del fichero de entrada. ¿Qué iremos haciendo con todos estos datos que iremos leyendo? Bueno, pues en este caso lo que va a hacer es simplemente mostrarlo por pantalla. Eso quiere decir que lo tendremos que enviar al flujo de salida de la pantalla. Y tendremos que seguir avanzando leyendo otra vez del fichero de entrada, no de cin, porque si no estaríamos leyendo de teclado. ¿Cuándo tenemos que terminar? Si esto fuese en teclado y pantalla no terminaría nunca, siempre podríamos estar escribiendo datos en el teclado. Pero un fichero sí que vamos a llegar al final. ¿Cómo detectamos el final? Pues el método EOF, que significa end of file, nos va a devolver cierto cuando lleguemos al final de fichero. Eso quiere decir que mientras que ese final de fichero sea falso, tenemos que continuar leyendo. De forma que cuando esto de aquí, el end of file, valga cierto, al negarlo, esta expresión de aquí será falso y saldrá del bucle. Cuando salga del bucle, querrá decir que ha mostrado toda la información del fichero de entrada, de este fichero de aquí, la habrá mostrado por pantalla. ¿Y qué tenemos que hacer?
pues tenemos que cerrar ese flujo de entrada. Tenemos que cerrar el fichero. Aquí tenemos el código fuente del ejemplo que hemos visto. Recordar que primero de todo hay que incluir el fstream, de lo contrario no podremos hacer uso de las clases ifstream o fstream. Primero de todo lo que hacemos es declarar este objeto de la clase ifstream que se llamará fe de fichero de entrada. A continuación lo abrimos. En caso de que se haya podido realizar la apertura, pues lo que hará será ir leyendo caracteres con f.get y ir mostrándolos por pantalla. Y esto finalizará cuando llegue al final del fichero. Mientras que no sea al final del fichero, end of file, entonces continuará mostrando el carácter que haya leído y leyendo el siguiente. En caso de que no se haya podido realizar la apertura del fichero, entonces mostrará un error. No se ha podido abrir el fichero. Vamos a ejecutarlo y vamos a ver qué es lo que pasa. Lo que pasa es que nos dice no se ha podido abrir el fichero. ¿Por qué? Porque en el directorio de trabajo donde está el ejecutable, bueno, donde está ejecutando el programa, no está este fichero. Vamos a copiar el fichero del ejemplo anterior y vamos a colocarlo en la carpeta del proyecto actual. Este es el programa anterior. Abrimos la carpeta contenedora. Aquí tenemos el fichero .txt, lo copiamos y lo vamos a llevar a la carpeta donde está el nuevo proyecto, que es este de aquí. Y ahora, como estamos poniendo la ruta relativa, pues va a intentar abrir este fichero de aquí, fichero.txt, porque es la misma carpeta, el mismo directorio donde está el ejecutable, perdón, donde está el proyecto y donde está el código fuente. Ahora lo ejecutamos y en este caso sí que nos muestra el contenido del fichero. Nos dice, hola caracola, esto es un fichero de texto, dentro de este fichero de caracteres, adiós, que es realmente el contenido del fichero, como podemos ver. Este era el contenido del fichero. A continuación veremos cómo obtener el directorio de trabajo desde nuestro programa ejecutable. ¿Cómo podemos obtener el directorio de trabajo desde nuestro ejecutable, desde nuestro programa? Como sabemos, la ruta relativa siempre se relaciona al directorio de trabajo. Pero ¿cómo podemos obtener este directorio? Pues lo haremos mediante una cosa que es getCurrentWorkingDirectory, obtener el directorio actual de trabajo. Para ello tendremos que incluir esta librería de aquí, File System, y además tenemos que hacer uso de un namespace, que es donde está la función, el método necesario para obtenerlo. El subprograma este currentPath nos va a devolver el directorio actual de trabajo y lo que nos devuelve es un objeto de la clase Path. Es decir, vamos a utilizar una nueva clase que se llama Path, pero lo único que vamos a hacer es declarar un objeto que se llama ruta y este objeto lo vamos a mostrar por pantalla mediante el cout. Aquí tenemos el código fuente y como vemos no compila. Si yo trato de compilarlo, me va a dar un error de compilación porque no sabe ni lo que es file system, ni lo que es currentPath, ni lo que es path. ¿Qué es lo que está pasando realmente? Realmente lo que está pasando es que esta funcionalidad que estamos utilizando apareció en la versión 17. Bueno, apareció en la versión C++ 1.7 que salió en el año 2017. Y por defecto nuestro compilador está utilizando la versión de 2014. ¿Qué tenemos que hacer? Simplemente tenemos que cambiar la versión de compilador que queremos usar. ¿Cómo hacemos eso? Pues clicamos con el botón derecho sobre el proyecto, le damos propiedades y a continuación nos sale una ventana donde podemos cambiar una serie de propiedades. Una de ellas es estándar del lenguaje C++. Lo que tenemos que hacer es cambiar y poner a la versión 17, que es la versión del año 2017. Le damos a aceptar y a partir de ahora ya sí que nos va a compilar y vamos a poder ejecutarlo. Le damos a la opción de compilar. Se nos ha ido ya el subrayado rojo y aquí nos aparece. Y nos aparece esta ruta de aquí, que voy a copiar. ¿Por qué aparece la doble barra? La doble barra aparece por el siguiente problema que presenta Windows. Cuando yo estoy escribiendo un texto, yo puedo hacer un array de cadenas. Cuando yo estoy poniendo un texto, cuando estoy poniendo caracteres, yo puedo poner el intro de esta forma. Perdón. Yo puedo poner el intro de esta forma, es decir, para poner el intro tengo que hacer la barra y la N. Si quiero poner el tabulador es con la barra y la T. Si quiero poner, por ejemplo, otro carácter que sea un bip, es con la B. ¿Qué sucede? Que si yo quiero poner la barra, tengo que poner dos veces la barra. La barra se llama el carácter de escape, que sirve para representar un conjunto adicional de caracteres. En sistemas operativos como Linux y Mac, la barra para separar los directorios es con esta barra de aquí. Sin embargo, Windows es con la barra invertida, que además se utiliza en C++ para hacer de carácter de escape. ¿Qué sucede? Que por esto nos aparece la doble barra.
Nos aparece la doble barra realmente porque si queremos copiar y pegar ese código es lo más cómodo. ¿Qué quiere decir? Que si yo hago char texto y le asigno este valor, y ahora cuando lo muestre, realmente esto me va a aparecer como una barra, porque cuando él le encuentra entre comillas dobles o entre comillas simples una doble barra, lo interpreta como una sola. Al igual que si pongo barra n, lo interpreta como un salto de línea. Vamos a ejecutarlo, vamos a quitar este cout y esta obtención del directorio actual de trabajo, lo vamos a ejecutar y vamos a ver que realmente aparece una única barra. Está compilando y vemos que aparece una única barra. No aparecen las dos barras como está puesto en el programa. Esto hay que tenerlo en cuenta porque si nosotros queremos abrir un fichero indicando la ruta absoluta, tenemos que tener en cuenta que cuando declaremos el objeto de la clase ifstream y hagamos el open, tendremos que poner c2 barra doble barra users doble barra josem doble barra source. De lo contrario, si pusiésemos solo una barra, realmente le estamos diciendo que sea el carácter barra u, que será un carácter especial, el barra j, que será otro carácter especial, y la barra s, que será otro carácter especial. A continuación vamos a ver un ejemplo donde vamos a tener un flujo de entrada y un flujo de salida. Tendremos un objeto de la clase ifstream y otro de la ofstream. Y lo que haremos será copiar el contenido de un archivo a otro archivo. ¿Cómo es el esquema de nuestro programa? Pues por una parte tendremos el fichero que queremos leer, que queremos copiar, el fichero original y el fichero destino. Para ello, ¿qué tendremos que hacer? Pues tendremos que utilizar un objeto de la clase ifstream y otro objeto de la clase ofstream. ¿Qué hará nuestro programa? Pues primero tendrá que abrir el objeto del ifstream y que se conecte a este fichero de aquí. Y lo mismo tendrá que hacer con el objeto de la clase ofstream y que se conecte al fichero de destino. Una vez que se hayan conectado, que tengamos las dos aperturas hechas, lo que haremos será ir leyendo datos de este flujo del objeto de la clase ifstream y los iremos pasando al objeto ofstream que los irá grabando. Una vez que hayamos llegado al final de fichero en el objeto de ifstream, quiere decir que ya hemos terminado de copiar el fichero, cerraremos el fichero ifstream y cerraremos el objeto ofstream y habrá terminado la copia del fichero. Este es el esquema, el diseño ascendente que vamos a utilizar para copiar un fichero. Primero de todo tenemos que abrir el fichero de entrada, indicándole la ruta relativa en nuestro caso, y tenemos que abrir el fichero de salida. Tenemos que controlar posibles errores, es decir, que no se haya podido abrir el fichero de entrada porque no existe, o bien que no se haya podido abrir el fichero de salida porque, por ejemplo, el disco duro está lleno. Y a continuación tenemos que pasar a copiar el fichero. Ya tenemos abiertos los dos flujos. ¿Qué tenemos que hacer? Pues tenemos que ir leyendo del fichero de entrada y mientras que haya datos en el fichero de entrada, eso quiere decir mientras que no hayamos llegado al final de fichero, al end of file, tendremos que escribir dicha letra en el fichero de salida y leer la siguiente letra del fichero de entrada. Este bucle se irá realizando todo el rato hasta que llegue un momento que lleguemos al final del fichero. Cuando hayamos llegado al final del fichero, al end of file, entonces ha terminado la copia. Lo que tendremos que hacer será cerrar el fichero de entrada y cerrar el fichero de salida, cerrar los dos flujos y de esta forma los ficheros quedarán cerrados, se podrán utilizar para cualquier otra cosa. Aquí tenemos el código fuente. Recordad que tenemos que incluir la librería ifstream para poder utilizar las clases ifstream y ofstream. Aquí vamos a tener dos flujos, el flujo de entrada y el flujo de salida, el archivo, el fichero de entrada y el fichero de salida. Primero abrimos el fichero de entrada y luego el de salida, pero eso se podría hacer en el orden inverso. Tiene más sentido abrir primero el fichero de entrada y luego el de salida, porque en caso de que no se pueda abrir el fichero de entrada, no se debe abrir el fichero de salida, ya que si no, ese fichero de salida se creará. Lo que hacemos es, pues, declarar un objeto de la clase ifstream, lo intentamos abrir y en caso de que no se haya podido abrir, pues mostrará un mensaje de error. Error abrir el fichero de entrada. En este caso, va a abrir el fichero entrada.txt, que ya está colocado aquí en la carpeta, que podemos ver, y ese es el contenido, que contiene una breve historia del lenguaje C++. Si se ha podido realizar la apertura, entonces continuará. Si ha habido error, si no se ha podido abrir, entonces se hace un return 0 que termina el subprograma ya que estamos dentro del main. A continuación, abre el fichero de salida. Lo que hace es declarar un objeto que se llama fs, que es fichero de salida de la clase ofstream, lo intenta abrir y en caso de que se haya podido realizar la apertura continuará. En caso contrario, lo que va a hacer es mostrar un error y, muy importante, cierra el fichero de entrada.
porque el fichero de entrada no lo podemos dejar abierto. Si se nos olvidase hacerlo, lo que pasaría es que el sistema operativo se da cuenta que nuestro programa ha terminado y que no ha cerrado un fichero que tenía abierto, un stream que tenía abierto, y lo va a cerrar automáticamente. Y a continuación viene la copia. La copia es como si estuviésemos leyendo de teclado y escribiendo por pantalla, con la única diferencia que tenemos que tener en cuenta que vamos a llegar al final del fichero en el fichero de entrada. Lo que hacemos es leer, mientras que no lleguemos al final del fichero, va a escribir en el fichero de salida y va a leer el siguiente carácter en el fichero de entrada. Y finalmente cerramos los dos streams, el de entrada y el de salida. Vamos a ejecutarlo y ha terminado, no muestra ningún mensaje y podemos ver en la carpeta que nos ha aparecido el fichero salida.txt. Si hacemos doble clic, nos aparece aquí que es el mismo fichero que el fichero de entrada. ¿Qué hemos visto durante este tema 7 sobre ficheros? Primero hemos marcado unos objetivos. Esos objetivos era primero de todo conocer la persistencia de datos y a continuación saber cómo es la estructura del sistema de ficheros, que se divide en unidades lógicas, en directorios y el nombre del archivo. A continuación hemos visto cómo funciona C++. C++ funciona con el concepto de stream y para ello vamos a tener dos clases, la clase ifstream y ofstream. Ifstream sirve como un flujo de entrada y ofstream como un flujo de salida. Hemos visto qué era el directorio de trabajo. El directorio de trabajo es el directorio donde nuestro ejecutable está trabajando. Y podremos obtener archivos, el acceso a los archivos de forma relativa, sabiendo cuál es el directorio de trabajo, que por defecto es la carpeta donde está nuestro ejecutable, perdón, donde está nuestro fichero de configuración de proyecto, donde está nuestro código fuente. Y finalmente hemos visto un ejemplo donde se utilizaban los dos streams, el stream de entrada y el stream de salida, para realizar la copia de un fichero.